Vamos a hablar ahora del presidente de la República, Martín Vizcarra, que dio declaraciones también hoy día a RPP y habló de todo un poco. Habló del cierre del Congreso. Vamos a escuchar qué dijo justamente sobre esta decisión que ha sido criticada, pero también alabada por el 84% de la población, según la encuesta, la última encuesta del IEP. En absoluto, y creo que he dado muchas muestras que he querido encontrar y buscar consensos para gobernar en beneficio de los peruanos. Recuerde que en 2 oportunidades, a pedido de la señora Keiko Fujimori, me reuní con ella para ver cómo buscar consensos entre legislativo y el ejecutivo. Luego, con los diversos presidentes del Congreso, me he reunido y he estado con ellos, hemos tenido una relación cordial, pero sin embargo cada vez que había un tema relevante había esta diferencia y este entrampamiento. Por eso es que incluso en las 2 anteriores cuestiones de confianza que nos fueron otorgadas en la teoría, en la práctica, fueron denegadas. Estamos hablando en el concepto de tan importante como la bicameralidad y el concepto de la inmunidad, que fueron planteados como cuestión de confianza, fueron distorsionados y cambiados los proyectos del Ejecutivo. Si hubiéramos querido, como usted dice, buscar una oportunidad, ya lo hubiéramos hecho antes. Ante esas 2 alternativas, ¿qué optamos? Con un planteamiento de adelanto de las elecciones. ¿Y qué hizo el Congreso? Archivar el proyecto. Que aquí faltó, diríamos, predisposición de ambos poderes del Estado para llegar a acuerdos, que esto ha sido una especie de lucha por el poder. No, ha habido una lucha por lograr lo mejor para todos los peruanos. Nosotros hemos hecho todo el esfuerzo de diálogo, de búsqueda de consenso, y lo prueba cada uno de nuestros actos. Como digo, el 28 de julio de este año, ante este entrampamiento, no propusimos cerrar el Congreso, propusimos adelantar las elecciones para que precisamente este entrampamiento sea superado de una manera ordenada, yéndonos todos. Esto convocaron a la Comisión de Venecia y ni siquiera escucharon. Que aceptamos todo lo que conduzca y respete la democracia y la Constitución. Nosotros hemos dicho, si en algún momento hay algún pronunciamiento del Tribunal Constitucional, nosotros lo vamos a respetar, por supuesto. Claro, estamos en un periodo especial, pero que está establecido en la Constitución. Es atípico que estos 4 meses, mientras que se dé la elección del nuevo Congreso, estemos sin Congreso, normalmente, y así debe ser, y está establecido. Deberíamos tener en el país poder legislativo, poder ejecutivo, poder judicial, ¿no? Este es un caso muy especial, pero que está contemplado en la Constitución, que por un plazo muy acotado y ya definido, no es decir un plazo incierto. Bueno, importante también lo dicho por el presidente Martín Vizcarra sobre que va a respetar la decisión del Tribunal Constitucional, porque desde varios frentes, varias voces ya dicen que bueno, que esto lo va a terminar decidiendo o dirimiendo el propio TC, el máximo órgano de la interpretación constitucional. Y así que vamos a comentar un poco los comentarios, no solamente que dio hoy día, sino en la entrevista que le hiciste el día de ayer. Y me parece que uno de los puntos más importantes, los comentábamos, era el dejar zanjado que él no esperaba quedarse después de 2021, de julio del 2021. ¿Le crees? Sí. Sí, porque, o sea, más allá de que lo que discutíamos hace un ratito, más allá de que tal vez a él le gustaría o no hacer un periodo presidencial más, Vizcarra ahorita tiene, según el IEP, 70 y pico % de aprobación. Es el adalid de la lucha contra la corrupción para la opinión pública. ¿Para qué meterse a buscar una reelección que le traería cuestionamientos a su voluntad democrática y tal, cuando puede irse de viaje al Caribe 5 años mientras espera que el país siga su curso, volver en el 2026 y llevarse la elección caminando, ¿no? O sea, a mí no me parece que, además, conociendo cómo piensa Martín Vizcarra, cómo siempre sigue el camino que sabe que va a traerle mayor apoyo popular, usaría una estrategia que más bien le quita rédito político.
Bueno, no solo es importante lo del 2021 y me vas a decir, Omar, qué es lo que piensas, sino otras declaraciones que dio durante esta entrevista donde él dice que no planea abusar de los decretos de urgencia justamente para gobernar en los siguientes meses, que va a tratar de usar toda su capacidad ejecutiva y no tanto de legislar, lo que es una buena señal, digamos. Pero evidentemente, esto lo vamos a ver ya en la cancha, en lo que haga este gobierno en los siguientes meses y sobre todo una vez que se constituya este nuevo Congreso. Bueno, yo la verdad que no le creo, te soy bien sincero, ¿no? Yo discrepo con mucho afecto con María Alejandra, porque 71% tiene hoy día, porque se la ha ganado a pulso, porque utilizó de piñata al Congreso. El Congreso siempre hace la piñata. Y este Congreso que se ha ido ha sido paupérrimo, o sea, totalmente deslegitimado, lleno de escándalos, de gente sin vergüenza. No todos, por supuesto, pero gran parte. En eso estamos de acuerdo casi el 80 o 90% de la población. Pero ahora que ya no va a tener Congreso, ya no va a tener piñata, ya no va a tener, digamos, este apoyo de la población, porque golpea al Congreso, entonces va a tener que atender las necesidades de la población. Ya no va a tener la excusa de que hay un Congreso obstruccionista y va a tener que ponerse a trabajar, porque el Congreso y el tema anticorrupción es importante, pero más importante es la agenda de la inseguridad ciudadana, el tema del trabajo, el tema de las inversiones, el tema de utilizar justamente el desarrollo económico del Perú justamente en estrechar los límites de la pobreza que lamentablemente en los últimos 2 años o 3 años se ha congelado. Entonces, el pueblo está buscando ya otras necesidades que pasan o se han sobrepasado el tema del Parlamento. De acá al 2026, digamos, que Vizcarra quiera postular o no, pueden pasar muchas cosas. La gente puede olvidar, puede haber otro candidato que ofrezca más, que tenga mayores virtudes, mayores habilidades, puede pasar muchas cosas. Yo pienso, lo sostuve y lo voy a seguir sosteniendo hasta que Vizcarra no dé muestras claras, y lo diga de manera expresa, que el año 21 Vizcarra va a volver a postular, aunque sería inconstitucional, porque la norma te señala, no de manera expresa, pero sí es obvio, que así un vicepresidente que haya sido presidente, así sea un día, por renuncia, como el caso de PPK, muerte o vacancia del presidente, no puede ir a la reelección inmediata. Yo creo que Vizcarra ha hecho todas las acciones, todos los comportamientos para reelegirse el año 21. O sea, yo no creo en el tema del recorte del mandato constitucional, yo no creo en el tema del recorte de las elecciones. ¿Te acordás que la cuestión de confianza última no fue por el adelanto de elecciones, sino por la elección o el procedimiento de elección del Tribunal Constitucional? Pero no sería, Omar, mellar su propia credibilidad, como bien dice María Alejandra, que se ha ganado, digamos, a pulso en estos últimos meses. Él mismo ha dicho, lo ha dicho en una entrevista en El Comercio, lo ha dicho previamente, yo no tengo planeado quedarme más allá del 2021. Justamente, accionar de esa manera dejaría abierto un frente para que sus enemigos políticos ataquen por ahí y lo acusen de querer perpetuarse en el poder. Cuando estás en el poder, normalmente, y no tienes algunos frenos o buenos consejeros, normalmente tiendes, como ha pasado en muchas ocasiones, a querer estar o seguir en el poder o en la presidencia de la República. Lamentablemente así ha sido nuestra historia, no solamente con Fujimori, ¿no? Ese es un buen punto. ¿Tú, María Alejandra, ves que tiene, por ejemplo, buenos frenos dentro del gabinete? Una gran preocupación del gabinete que se ha conformado, el gabinete Ceballos, y que justamente gente de mucha confianza de su círculo más íntimo, vuelve Edmer Trujillo, justamente una crítica que ustedes le hacen de esta designación por todo lo que ocurrió, digamos, con el terminal de Fiori en el 2017. Sin embargo, vuelve, pues, porque es su hombre de confianza. Y eso te hace pensar a veces que no va a tener los pesos o los contrapesos ya necesarios dentro de su propio gabinete. Y eso sí es una preocupación en los siguientes 4 meses. Sí, a ver, hay 2 cosas. Uno, realmente apostaría un ceviche ahorita a que no postulen el 2021, estoy bien segura. Pero pasando al tema del gobierno, hay 2 cosas interesantes ahí. Ajá. Uno, en la entrevista que nos dio Martín Vizcarra,
quedaba claro que no tienen un plan de qué hacer. O sea, a un gobernante tú le dices, chochera, no tienes Congreso, andas lo que quieras y te saca por lo menos 10 cosas urgentes que tenía que sacar. Tú le preguntas claramente, dígame qué es lo que va a hacer en los siguientes meses y no sabe qué contestar. Esa fue una repregunta, o sea, de hecho le pregunté por lo menos 3 veces como, bueno, pero unita, y no, en verdad me dijo, Vicente Ceballos me va a dar un plan de acá 2-3 semanas. Lo cual es grave, ¿no? Lo que están diciendo ustedes. Sí. Para el Perú es una tragedia. Coincido en que, Para el Perú es una tragedia. La seguridad, la salud, o sea, hay un montón de temas urgentes que el país necesita que alguien maneje. Pero Vizcarra también tiene la suerte de que ahorita la atención va a estar en las elecciones parlamentarias, que es, o sea, hasta fin de año, con eso ya, digamos, el show lo tienes cubierto y la atención de la gente va a estar en que si se manda Laura Bozo o se manda Chibolín, hay que ver. Ya después empieza ya el gobierno como en enero, pero en enero, febrero la gente anda medio desconectada. Tiene desde febrero hasta julio, digamos, para realmente tener que gobernar, que la prensa va a estar como súper atenta solo a él, y después ya empieza campaña electoral para las elecciones generales. O sea, Vizcarra no va a tener el foco de atención sobre él demasiado tiempo. Tiene un montón de coyuntura aparte que le va a permitir, digamos, relajarse un poco y no tener que mostrar tantos resultados, me parece. El problema, y no sé qué opinas, Omar, el problema es que, como tú dices, si ya no está la piñata del Congreso, que le funcionó muy bien, le ha funcionado en los últimos meses, hay otros indicadores que, según todas las encuestas de opinión, te muestran que la gente se siente que la economía está fría, que no hay chamba, que la plata no le alcanza, siente inseguridad, siente que los servicios públicos no funcionan, y la gente lo dice. Claro, le gusta lo otro, porque lo otro también es importante. La lucha contra la corrupción, claro que es importante, pero está lo otro, y ahí, lamentablemente, no hay resultados. Sí, pero a mí lo que me preocupa es que el presidente Martín Vizcarra piensa o quiere forzar la idea de que la vicepresidencia que asume la presidencia momentáneamente por renuncia, vacancia o muerte del presidente podría postular a una reelección inmediata. Y te voy a decir por qué. Porque él presenta, después de su mensaje a la Nación el 28 de julio de este año, el 31 de julio a la mesa de partes del Congreso, un proyecto de ley de adelanto de elecciones, pero un artículo adicional en el que dice que cualquier ciudadano que por cualquier motivo, se refiere a los vicepresidentes, asume la presidencia de la República momentáneamente por muerte, vacancia o renuncia al presidente, pueden ir a la reelección. No podrían, dice, ir a la reelección inmediata. Con lo cual quiere decir, en contrario sensu, que él piensa de que los vicepresidentes que asumen la presidencia no están impedidos el día de hoy de postular a la reelección al año 21. Pero no es más un afán de dejar bien claro que él no tiene Es como interés. que si yo quisiera criminalizar el asesinato. ¿Para qué presento un proyecto de ley penando el asesinato cuando está tipificado en el Código Omar, Penal? tú has sido congresista, has sido vicepresidente, hay una cosa que se llama gesto político, y un gesto político, cuando la gente está cuestionando, oye, ¿por qué quieres cerrar el Congreso? Es decir, de ninguna manera acá lo sé yo, por todos los medios puedo volver a postular. Y lo que ustedes dicen además es bastante grave, y estoy de acuerdo con ustedes, ¿no? Vizcarra no sabe qué hacer en los próximos meses. Si no sabe qué hacer en el tema económico, en el tema de seguridad ciudadana, y va a consultar qué cosa le dice su premier, la verdad que estamos en una situación muy complicada con un presidente que no sabe cómo navegar o cómo pilotear un avión. ¿Ha hecho bien en reformas políticas? Sí, yo lo apoyé, incluso cuando propuso las reformas de la bicameralidad, que lamentablemente se retractó, el tema de la inmunidad, el tema del financiamiento, el tema del Consejo Nacional de la Magistratura. Por supuesto que lo apoyamos y hay que hacer muchas reformas más y ojalá que se reinstale otra vez el Senado. Pero cuando ya empieza a tener algunas acciones que lindan con lo constitucional, me preocupa. A ver, justamente sobre el tema de lo constitucional, ¿no? Que el Tribunal Constitucional tendría que dirimir toda esta situación. Y entiendo que se va a presentar la acción de competencia, se ha cuestionado si la Comisión Permanente tiene la potestad de presentar esta acción de competencia, si debería ser incluso el defensor del pueblo. Ya el presidente ha dicho más claramente que va a respetar la decisión del Tribunal Constitucional. Pero vamos, esto también no es, digamos, un simple gesto, porque ¿qué va a pasar una vez que se instale ya el 26 de enero un nuevo Congreso? No vamos a volver al Congreso anterior. ¿Cuánta validez tiene esta declaración? Hay dos problemas, ¿no? O sea, uno,
que es que ya todo el mundo ha pasado recién una semana desde que se ha disuelto el Congreso y todo el mundo está en modo, bueno, ya acá, ya zarpó el barco, ya tiremos la toalla, ganó Vizcarra, la marcha hoy día contra la disolución del Congreso. Renunció Arauz. Bueno, Pedro Lechea ayer tuvo también le bajó bastante el tono, sí. ¿no? Lo otro es que el Congreso se está demorando, la permanente, 20 siglos en presentar la bendita demanda competencial. Si ya sabías que este era un escenario y ya tenías la aprobación del Pleno, ya sabías más o menos cómo funcionaba el mecanismo, lo primero que han debido hacer es encerrarse un par de días en un cuarto, redactar la vaina y meterla una vez al TC. Pero se están demorando, no entiendo por qué. Y lo otro que sí me preocupa es que, ya, por más que Vizcarra ya ganó, ya, ok. Pero esta vaina realmente la tiene que ratificar el Tribunal Constitucional, porque los peruanos no podemos aceptar que quede, digamos, una sombra de duda sobre esto y que ya, bueno, ya ganó, entonces dejémoslo. Y hay por lo menos 2 magistrados que ya adelantaron opinión y eso no es broma. O sea, los magistrados del Tribunal Constitucional no pueden ser recusados. Entonces yo no puedo pedir, oye, tú no opines. Ellos solos se tendrían que inhibir y decir, no, yo ya adelanté opinión. Es imposible, ¿no? Y han dicho que no lo van a hacer. No lo van a hacer. Pero Ramos dio una entrevista al Comercio en la cual decía clarísimamente que esta vaina era constitucional y que el presidente había actuado dentro del marco de la Constitución. Y Eloy también adelantó opinión en una entrevista en Canal N, me parece. Entonces, no es una cosa menor que 2 de 7 magistrados, no es que sean tantos, ya se hayan pronunciado a favor de la medida del presidente, porque si es que no hay legitimidad en lo que dictamine el Tribunal Constitucional, Vizcarra no va a poder contar con una, digamos, ratificación histórica de su medida. Claro, ¿no? y más allá, digamos, de lo que pueda retrotraerse, porque eso ya parece imposible con lo que ha pasado, sí es importante que haya claridad de lo que puede pasar en el futuro, porque claro, ahora tenemos un presidente que interpreta la Constitución de una manera, lo cual es muy delicado y hay, digamos, muchos cuestionamientos al respecto, pero ¿qué va a pasar de acá con un presidente en el 2021 que también decide interpretar la Constitución a su manera, incluso para quedarse, y con un Congreso que puede ser nuevamente adverso? Entonces el TC tiene la responsabilidad de dejar, entiendo, las cosas sumamente claras. Por eso que se ha marcado un mal precedente, Omar, ¿no? En el sentido de que todas estas cosas del cierre o disolución del Congreso, por más apestoso que haya sido el Congreso, que lo ha sido, evidentemente, yo soy uno de los primeros que ha criticado este Congreso, sobre todo fujimorista, pero esto ha generado un malestar, nos ha puesto en vilo a todos y genera un precedente por lo menos polémico, por decirlo menos. Pero lo que sí tendría que hacer el Congreso, que va a completar el periodo del disuelto, que seguramente será entre marzo o abril del próximo año a julio del 2021, por 15, 16 meses, es la elección de un nuevo Tribunal Constitucional. Porque la Constitución es bastante clara en que dice que los miembros del Tribunal Constitucional lo son por un periodo de 5 años. Y ya tienen largamente más de 5 años y medio. Y este es el problema del que no existe el Senado de la República. Cuando había Senado de la República, que era una Cámara más académica, más reflexiva, porque la primera Cámara, la de abajo, era una Cámara, que es la única ahora, digamos, más política, más de más pelea, digamos, ¿no? Es tratar de que justamente estos magistrados del Tribunal Constitucional puedan ser cambiados según la Constitución lo prevé. Porque no puede ser, como sucedió en 2014, que tuvimos que cambiar, María Alejandra, Omar, a 6 de los 7 magistrados que tenían 8 o 9 años de gestión. O sea, prácticamente se habían reelegido tácitamente. Eso no puede suceder. Y buscar mecanismos, Omar, para que la elección del TC no se convierta lamentablemente en una repartija, como pasó también en la gestión pasada. Ya, ¿no? pero ¿Qué mecanismos? Pero hay un tema. La Constitución política te lleva lamentablemente a esa repartija, porque es el famoso cuoteo. Claro. El cuoteo, es decir, tú eres una bancada que tienes 40, entonces pongo 3. Tú tienes 30, pongo 2. Tú tienes 10, pongo 1. Y lamentablemente la Constitución política te lleva a eso. En todo caso, reformemos la Constitución justamente en las reformas políticas para que no sea necesariamente el Congreso de la República quien nombre a los miembros del Tribunal Constitucional, sino que sea a lo mejor más democrático, pero que se cumpla, ¿no?